segundo grado. Matemáticas. Proporcionalidad inversa 6. Gil Arturo Saavedra Mercado y les doy la más cordial bienvenida. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. En esta sesión estudiaremos la resolución de problemas de proporcionalidad inversa. Las situaciones que se presentan son de tipo social, algunas de las cuales existen en nuestra realidad. Es importante que participen en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. La manera de hacerlo es registrar las ideas principales del tema, así como las dudas que vayan surgiendo y además reflexionar sobre cada una de las afirmaciones y preguntas que se vayan realizando. Es momento de comenzar. Lean cuidadosamente el enunciado del siguiente problema. Analicen la información que se presenta y la pregunta que se plantea. El problema se trata de la relación inversa entre el número de llamadas telefónicas y la distancia entre ciudades. Es oportuno aclarar que como este problema es de carácter social, podría existir en algún momento dado. En cierta región, el número promedio de llamadas telefónicas entre dos ciudades es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La distancia entre la ciudad de Crestview y Cedar es de 40.2 kilómetros. Los registros telefónicos indican un promedio de 200 llamadas diarias. ¿Cuál es el promedio de llamadas diarias de la ciudad de Crestview a Palmas, una ciudad situada a 160.3 kilómetros de Crestview? Antes de resolver el problema, vamos a identificar algunas propiedades de la variación proporcional inversa. Para ello, analizaremos la presente tabla, en donde los números no se refieren a ninguna situación en particular, solo son dos variables relacionadas a las que llamamos A y B. ¿Qué pasa con los valores de la variable A? ¿Aumentan o disminuyen? Van aumentando, desde 1 hasta 6. ¿Qué sucede con el valor de la variable B? ¿Aumenta o disminuye? ¿También aumenta? ¿Verdad que no? Por el contrario, la variable B disminuye de 60 hasta 10. De lo anterior, podemos enunciar una de las propiedades de la proporcionalidad inversa. Si llamamos a los valores de la columna A la primera magnitud y a los de la columna B la segunda magnitud, entonces decimos que en una relación de proporcionalidad inversa entre dos magnitudes, si aumentan los valores de la primera magnitud, los valores de la segunda magnitud disminuyen en la misma proporción, o viceversa. Si disminuyen los valores de la primera magnitud, los de la segunda aumentan, también en la misma proporción. Continuemos analizando la tabla para identificar otra característica de la proporcionalidad inversa. ¿Qué sucede si multiplicamos cada uno de los valores de la columna A con el valor correspondiente en la columna B? Sí, efectivamente, el producto es el mismo en todos. En este caso, obtuvimos como resultado 60. Este valor, producto de cada magnitud de la columna A con la magnitud correspondiente en la columna B, se denomina constante de proporcionalidad inversa y se representa con la letra K. De esta manera, podemos enunciar otra propiedad de la variación proporcional inversa. En una relación de proporcionalidad inversa, el producto de las cantidades de la primera magnitud por su correspondiente de la segunda magnitud es constante. Ahora bien, a los valores de la primera y segunda columna de la tabla podemos llamarlos X y Y en lugar de A y B. Esto con la finalidad de relacionarlos más adelante con los ejes coordenados. Entonces, si denominamos las magnitudes X y Y y la constante de proporcionalidad K, podemos establecer la relación algebraica de las magnitudes con la constante y observamos que la relación de la siguiente forma: X por Y es igual a K. Por lo tanto, K es igual a X por Y. Una vez teniendo la fórmula de la constante K igual a X por Y, podemos despejar cada una de las variables. De ahí tenemos que Y
es igual a K entre X y que X es igual a K entre Y. Estas tres formas de la misma relación nos pueden ayudar a resolver diversas situaciones de proporcionalidad inversa. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos completar los valores de la magnitud Y de la siguiente tabla, sabiendo que se trata de una proporcionalidad inversa. Se tienen algunos valores de la magnitud X y únicamente uno de los valores de la magnitud Y, como se observa. ¿Cómo utilizamos la constante de proporcionalidad para completar la tabla? Como K es igual a X por Y, entonces se puede obtener el valor de K multiplicando los valores conocidos correspondientes de X y de Y, es decir, K es igual a 4 por 45, por lo que K es igual a 180. Después, como Y es igual a K entre X y K es igual a 180, entonces Y es igual a 180 entre cada uno de los valores de X. Se presentan dos valores de Y. El primero resulta de dividir 180 entre 1 y el segundo de dividir 180 entre 2. Los invito a encontrar ustedes mismos los demás valores de la tabla. Regresaremos a la situación problemática que planteamos al principio. En el problema se dice que el número de llamadas y el cuadrado de la distancia en kilómetros se relacionan de manera inversamente proporcional. Para iniciar la resolución del problema, hemos realizado una tabla donde colocamos las ciudades involucradas en la primera columna, la distancia entre ciudades en la segunda columna. En la tercera columna aparece el cuadrado de las distancias entre ciudades y finalmente, en la última columna, el número promedio de llamadas. ¿Cómo es el promedio de llamadas que se realizan entre la ciudad de Crestview y la ciudad de Palmas? El que no conocemos, se escribió la letra Y. Al tratarse de una situación de proporcionalidad inversa, podemos obtener la constante de proporcionalidad inversa. En este caso, llamemos X al cuadrado de la distancia y Y al número promedio de llamadas. La constante de proporcionalidad la obtenemos multiplicando los valores correspondientes conocidos, en este caso, 1616 por 200, lo que resulta 323.200. Anteriormente, vimos que en la proporcionalidad inversa, Y es igual a K entre X. Entonces, sustituimos en la fórmula la constante K por 323.200 y X por 25.696. Al hacer la división, obtenemos el resultado para Y, que es 12.5, que podemos redondear a 13. Y entonces decimos que entre la ciudad de Crestview y la ciudad de Palmas se realizan aproximadamente 13 llamadas diariamente. Analicemos en una tabla de datos otra propiedad que pertenece a la variación proporcional e inversa. Las cantidades que se presentan en la tabla varían de manera inversamente proporcional. Una manera de comprobar esta afirmación, incluso mentalmente, es multiplicar los valores de la primera magnitud con los correspondientes de la segunda magnitud. En este caso, todas las multiplicaciones dan por resultado 60, que es la constante de proporcionalidad de esta situación. Otra propiedad de la variación proporcional inversa es que la razón entre dos cantidades de la primera magnitud es igual a la razón inversa de las cantidades correspondientes de la otra magnitud. Por ejemplo, en la primera tabla, si multiplicamos 1 por 3, resulta 3 en los valores de X, como lo señala la flecha en verde. Y si dividimos 60 entre 3, como lo señala la flecha amarillo, el resultado es 20. Ahora, en la segunda tabla, si se divide 5 entre 5, resulta 1, como se muestra con la flecha. Y si ahora se multiplica 12 por 5, el resultado es 60. Como se puede notar, 12 y 60 son los valores de Y que corresponden a 5 y 1, como valores de X en proporción inversa. Ahora, analicemos otra situación que se presenta también como un fenómeno social. Se trata de lo siguiente. Cierto día, en una clínica solo había 3 médicos para atender a 56 pacientes. El director de la clínica
decide repartirlos proporcionalmente, de tal forma que, a mayor antigüedad del médico en la clínica, fuera menor el número de pacientes que le tocaría atender. ¿Cuántos pacientes le toca atender a cada médico si tienen 2, 4 y 8 años de antigüedad? De esta manera, quien lleva trabajando 2 años atenderá a más pacientes que aquel que lleva 4 u 8 años trabajando en esa clínica. De lo que se trata es de repartir 56 de forma inversamente proporcional a los números 2, 4 y 8. Y esto equivale a repartir el número 56 de forma directamente proporcional a los números 1/2, 1/4 y 1/8, como veremos a continuación. Como dijimos, resolver el problema equivale a dividir el número 56 en partes inversamente proporcionales a los números 2, 4 y 8. Pero al mismo tiempo, esto equivale a repartir el número 56 en partes directamente proporcionales a 1/2, 1/4 y 1/8. Para realizar esto último, primero se obtienen fracciones comunes a 1/2, 1/4 y 1/8. En este caso, decidimos que el denominador común sea 8. Entonces, convirtiendo las fracciones mencionadas a sus equivalentes con denominador 8, obtenemos las fracciones 4/8, 2/8 y 1/8. Una vez teniendo estas fracciones, repartimos el número 56 en partes directamente proporcionales a 4/8, 2/8 y 1/8. El procedimiento para obtener proporciones directas nos permite plantear entonces una regla de 3 simple para conocer cuánto le toca al número 4/8, que es la fracción que le corresponde al médico de 2 años de antigüedad. En esta proporción, 56 es el número de pacientes. Estableciendo la proporción, tenemos que 7/8 es a 56, como 4/8 es a X. Multiplicando 56 por 4/8 y dividiendo entre 7/8, obtenemos 32. Es decir, que al médico con 2 años de antigüedad le corresponde atender a 32 pacientes. Inicialmente, descontextualizamos el problema, es decir, resolvimos la proporción solo con números, con la finalidad de entender el procedimiento. Sin embargo, en la presente diapositiva daremos la solución al problema respondiendo a la pregunta: ¿cuántos pacientes les tocan a 3 médicos que tienen 2, 4 y 8 años de antigüedad? Con el procedimiento anterior obtuvimos que el médico con 2 años de antigüedad debe atender 32 pacientes. Entonces, a partir de este dato, podemos afirmar que el médico con 4 años de antigüedad debe atender 16 pacientes, ya que tiene el doble de años de antigüedad que el médico anterior, por lo que le corresponde atender la mitad de los pacientes que al primer médico. Por otra parte, el médico con 8 años de antigüedad debe atender 8 pacientes. ¿Por qué afirmamos esto? Correcto. Una manera de explicarlo es que tiene el cuádruplo de años de antigüedad que el médico con 2 años de antigüedad. Por lo tanto, le corresponde atender la cuarta parte de pacientes que a dicho médico. Esto es 32 entre 4 igual a 8 pacientes. Vamos a revisar un problema más en el que los valores de las magnitudes varían de forma inversamente proporcional. La situación es sobre un campamento de la Cruz Roja que alimenta a 1.800 refugiados. Tiene víveres para 3 meses si se distribuyen raciones de 800 gramos por día. ¿Cuántos gramos contendrán las raciones si aumenta el número de refugiados a 2.100, 2.400, 2.700 y 3.000 para el mismo periodo de tiempo? La gráfica muestra una parte de la curva que relaciona el número de refugiados en el eje X con la cantidad de gramos por ración diaria en el eje Y. Una manera de iniciar a dar respuesta a la pregunta del problema es a través del análisis de la gráfica. En ella vemos que hay cantidades que es posible ubicar con precisión y otras solamente se pueden ubicar de manera aproximada. Por ejemplo, la coordenada 2400,600 puede observarse claramente e indica que si hay 2.400 refugiados, las raciones diarias serían de 600 gramos de víveres. Sin embargo,
Esto no ocurre con otras cantidades. Sigamos adelante para mostrar esto. Observemos que la cantidad de gramos por ración diaria de los víveres correspondiente a 2100 refugiados solo puede obtenerse de manera aproximada, de acuerdo con la escala a la que se trazaron las unidades en cada uno de los ejes. Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar que, al ser 2100 refugiados, entonces las raciones diarias serán de un poco menos de 700 gramos. Entonces, ¿qué hacer para encontrar las cantidades exactas en gramos de víveres que corresponden a las otras cantidades de refugiados? Una manera de calcular las cantidades que faltan para contestar completamente la pregunta planteada en el problema es considerar que, en la proporcionalidad inversa, la constante es el resultado de multiplicar los valores de una magnitud por los valores correspondientes de la otra. En este caso, los valores de la cantidad de refugiados por la cantidad de gramos de ración diaria de víveres. También podemos organizar los datos que se tienen en una tabla donde, en la primera columna, anotaremos el número de refugiados y en la segunda, los gramos de cada ración. De las cantidades correspondientes que se tienen, podemos calcular la constante de proporcionalidad inversa de esta situación, ya que la constante es el producto de cantidades que se corresponden. Tenemos 1800 por 800 es igual a 1.440.000 y 2400 por 600 es igual a 1.440.000, que será la constante, es decir, K es igual a 1.440.000. Ahora utilizamos la expresión Y igual a K entre X, donde se sustituirán los valores conocidos, es decir, el valor de K y la cantidad de refugiados que ya conocemos. De esta forma, para 2100 refugiados tenemos Y igual a 1.440.000 entre 2100. El cociente de la división es 685.7. Para 2.700 refugiados tenemos Y igual a 1.440.000 entre 2.700, que es igual a 533.3. Y para 3.000 refugiados, Y igual a 1.440.000 entre 3.000, que es igual a 480. Ahora podemos terminar de dar respuesta al problema, porque encontramos que a 2.100 refugiados corresponden 685.7 gramos por ración diaria de víveres. A 2.700 refugiados le tocan 533.3 gramos por ración diaria de víveres. Y a 3.000 refugiados le corresponden 480 gramos por ración diaria de víveres. Como recordarán, este problema se resolvió recurriendo en primer lugar a la gráfica de donde se extrajeron datos que se organizaron en una tabla. Esto no significa que, si se tuviera solo el enunciado del problema, este no se pueda resolver. Una forma de hacerlo es analizar el enunciado. De ahí, se puede afirmar que este problema es de proporcionalidad inversa, ya que si aumenta el número de refugiados, disminuirá la cantidad de gramos de víveres que le corresponden diariamente. Puesto que una propiedad de la proporcionalidad inversa es que la constante se obtiene multiplicando los valores de ambas magnitudes o variables que se corresponden, en este caso, al multiplicar el número de refugiados por el número de gramos de víveres, se obtiene la constante, que en esta situación es K igual a 1.440.000. Luego, se utiliza la expresión Y igual a K entre X para obtener las cantidades de los gramos diarios de víveres solicitadas de acuerdo al número de refugiados. En este caso, mostramos las que corresponden a 2.100 y 2.400 refugiados. Otra forma de resolver el problema es establecer una proporción inversa. Para entender cómo se formula una proporción de este tipo, primero se plantea como si fuera una proporción directa, en la que la primera cantidad aumenta, es decir, el número de refugiados de 1.800 a 2.100, y por lo tanto la otra cantidad también aumenta, es decir, la cantidad de víveres de 800 a X. Sin embargo, como no se trata de una proporcionalidad directa, sino inversa, mantenemos la primera razón como la planteamos e invertimos la segunda razón. Esto se puede hacer por una propiedad
que se enunciará más adelante. Luego, sabiendo que en una proporción los productos cruzados son iguales, es decir, que 1800 por 800 es igual a 2100 por X, formamos la ecuación 2100X es igual a 1800 por 800. Al resolver dicha ecuación, obtenemos la cantidad en gramos diarios de víveres, que corresponde a 2100 refugiados. Realizando el mismo procedimiento, se puede obtener la cantidad de víveres para las otras cantidades de refugiados. La forma anterior de resolver el problema se basa en la propiedad que dice, dadas dos magnitudes inversamente proporcionales, la razón entre dos cantidades de la primera magnitud es igual a la razón inversa de las cantidades correspondientes a la segunda. A continuación, se realizarán algunas observaciones en relación con la gráfica desde el punto de vista matemático, ya que otra propiedad de la variación proporcional inversa es que su gráfica sea una curva específica. Si continuáramos el trazo de la gráfica con los valores para el número de refugiados y la cantidad de gramos de víveres, la gráfica continuaría como la que se muestra. Este tipo de gráfica recibe el nombre de hipérbola y es característica de las variaciones proporcionales inversas. Si imaginamos el plano cartesiano, mucho más grande, se podría pensar que la curva cruzará los ejes X y Y. Sin embargo, una propiedad de las hipérbolas es precisamente que, por más valores que se continúen asignando al eje X y se obtengan las correspondientes de Y, la curva se irá acercando más y más a los ejes, pero nunca los tocará. Los ejes X y Y son las asíntotas de la hipérbola en esta situación. Las asíntotas son las dos líneas rectas a las que se aproxima cada vez más la hipérbola, pero que no la toca. Este tipo de curva, la hipérbola, es una propiedad más de la variación proporcional inversa. Para comprender por qué la hipérbola no puede tocar los ejes X y Y, es preciso recordar que en la proporcionalidad inversa, Y es igual a K entre X, así como X es igual a K entre Y. Dicho esto, para que algún punto de la curva tocara al eje Y, se necesitaría que el valor de X fuera 0. Entonces, se dividiría K entre 0. Por otro lado, como K puede tomar cualquier valor, en este caso consideramos que K es igual a 45, a 1000 y a 1. Entonces, para encontrar el valor de Y cuando K es igual a 45, se divide 45 entre 0. Allá en casa, resuelvan esta división. Pueden hacer uso de su calculadora. ¿Qué obtuvieron? Bien, el mensaje que les envía la calculadora significa que esa división no está definida. ¿Qué obtienen si dividen 1000 entre 0 y 1 entre 0? Muy bien, encuentran el mismo resultado que para 45 entre 0. Esto quiere decir que no existe un punto de la hipérbola en el cual el valor de X sea igual a 0. Ahora, ¿qué pasaría si se desea encontrar la coordenada donde la hipérbola cruza el eje X, es decir, cuando Y es igual a 0? Para ello, pueden utilizar la expresión X igual a K entre Y, dar los mismos u otros valores para K y dividirlo entre 0, que es lo que debe valer Y. Muy bien, sucede lo mismo que cuando X es igual a 0. Ahora, en donde se encuentren, contesten. ¿Cuál es el significado en este problema que Y sea igual a 0 o que X sea igual a 0? Y compártanlo a la distancia con sus compañeras, compañeros y docentes. De esta manera, llegamos al final. Agradezco su atención a esta sesión sobre proporcionalidad inversa. No olviden anotar sus dudas acerca del tema y consultarlas con su docente a distancia. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.com.